El embajador Keyen-9 recordaba la primera vez que vio a un humano. El recuerdo todavía hacía que sus 4 corazones latieran más rápido, incluso después de 50 años. El gran salón del Consorcio Galáctico había estado vibrando con una energía nerviosa ese día. Todas las especies de la galaxia habían oído historias sobre los recién llegados del borde exterior. Venían de un mundo tan peligroso que la mayoría de las computadoras se negaban a calcular las probabilidades de supervivencia de una visita. Terra, lo llamaban un mundo letal de la clase más alta. Keyen-9 había esperado monstruos, guerreros con garras y colmillos, quizás vistiendo armaduras hechas con los huesos de sus enemigos. Las historias decían que su mundo intentaba matarlos cada día. Depredadores masivos los cazaban. Su clima podía congelar o quemar la carne en minutos. El propio suelo temblaba y se abría sin previo aviso. En cambio, la capitana Sarah Chen entró en el salón como si estuviera entrando en una biblioteca. Era alta, sí, pero no de una forma imposible. Su piel era más oscura que la de la mayoría de las especies que Keyen-9 conocía, y su cabello era negro y liso. Vestía ropas sencillas en azul y blanco con pequeñas condecoraciones de metal en el pecho. Sus zapatos hacían un suave sonido sobre el suelo de cristal. Lo que más sorprendió a Keyen-9 fue lo cuidadosa que era. Cuando el embajador Fleet, de la diminuta gente alada, intentó saludarla, la capitana Chen se arrodilló sobre una rodilla. Bajó la voz a apenas un susurro. Sus manos enormes, cada una lo suficientemente grande como para aplastar a Fleet por completo, se movían lenta y suavemente. Habló en los tonos agudos que la gente alada encontraba cómodos, aunque claramente le lastimaba la garganta. «Es un honor conocerlo, respetado Fleet», dijo ella. «He estudiado la poesía de su pueblo. El canto de los 7 vientos me conmovió hasta las lágrimas». Fleet casi se desmayó de la alegría. Nadie leía jamás la poesía de la gente alada. Sus libros eran demasiado pequeños para que la mayoría de las especies los manejaran. Cuando llegó el delegado Beltar, Chen se puso inmediatamente las cubiertas especiales para los oídos que bloqueaban los sonidos fuertes. Los Beltar usaban un lenguaje sonoro que podía enfermar a otras especies o incluso matarlas si hablaban demasiado alto. Chen, de alguna manera, había aprendido a comunicarse usando solo movimientos de manos y un suave zumbido. Durante la cena formal, Keyen-9 observó a Chen comer la pasta nutritiva estándar que todas las especies podían consumir de forma segura. Sabía que los humanos eran carnívoros. El archivo decía que cazaban y mataban su comida con sus propias manos antes de aprender a fabricar herramientas. Pero Chen comió la pasta insípida sin quejarse, a pesar de que probablemente podría haber atravesado las cucharas de metal de un mordisco. ¿Por qué se limitan?, le preguntó finalmente Keyen-9 durante un descanso en las conversaciones. Chen sonrió. Era una expresión amable, nada parecida a la aterradora muestra de dientes que algunas especies usan para mostrar agresión. «Porque podemos», dijo simplemente. «Somos lo suficientemente fuertes como para elegir ser amables». Fue entonces cuando los humanos introdujeron lo que llamaron la doctrina terrana. El documento era más largo que los códigos legales enteros de la mayoría de las especies. Enumeraba cientos de formas en que los humanos se limitarían a tratar con otras especies. No usarían toda su fuerza en competiciones. No comerían carne en público, ya que perturbaba a las especies herbívoras. Hablarían en voz baja acerca de especies sensibles al sonido. Usarían ropa especial para ocultar la cantidad de músculo que realmente tenían. Y lo más importante, mantendrían su ejército pequeño y puramente defensivo. «Sabemos lo que somos», dijo Chen a los delegados reunidos. «Venimos de un mundo que nos convirtió en armas, pero elegimos ser escudos en su lugar». El consorcio votó a favor de aceptar a la humanidad, con solo 12 votos en contra. La mayoría de las especies sentían curiosidad por estos extraños seres nuevos que podían destruir, pero elegían proteger. Con los años, Keyen-9 vio a la humanidad convertirse en los hijos adoptivos favoritos de la galaxia. Eran lo suficientemente fuertes como para ayudar en trabajos de construcción pesada, pero lo suficientemente amables como para confiarles las tareas más delicadas. Los médicos humanos tenían manos tan firmes que podían realizar cirugías en especies con órganos más pequeños que sus uñas. Los ingenieros humanos podían construir estaciones espaciales que durarían siglos. Los soldados humanos eran los pacificadores más populares de la galaxia. Eran lo suficientemente grandes como para detener peleas solo con aparecer, pero siempre intentaban dialogar primero. La mayoría de los conflictos terminaban cuando los humanos simplemente pedían a todos que se calmaran y resolvieran las cosas. Pero había señales.
si sabías cómo buscarlas. Keyen 9 notó que los humanos nunca parecían sorprendidos por nada. Cuando los incursores de cristal atacaron la estación minera en Beta 7, las naves de rescate humanas llegaron tan rápido que parecía que habían estado esperando cerca. Cuando la plaga de la locura se extendió por las colonias exteriores, los humanos tenían la medicina lista antes de que la mayoría de las especies supieran lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se prepararon tan rápido?, le preguntó Keyen 9 a Chen después de que terminó la crisis de la plaga. Estudiamos, dijo Chen. Observamos, aprendemos y nos preparamos para los problemas antes de que ocurran, incluso problemas que nunca han ocurrido antes. La sonrisa de Chen fue diferente esa vez, todavía amable, pero con algo más detrás. Algo que hizo que las escamas de Keyen 9 hormiguearan con una emoción que no podía nombrar. Especialmente esos problemas, dijo ella. Los humanos establecieron estaciones de investigación por toda la galaxia. Decían que querían estudiar diferentes entornos y aprender sobre culturas alienígenas. Todas las especies les dieron la bienvenida. Los humanos eran invitados educados que siempre limpiaban lo que ensuciaban y traían regalos para sus anfitriones. Keyen 9 visitó varias estaciones de investigación humanas a lo largo de los años. Siempre eran exactamente lo que parecían ser. Científicos estudiando rocas o plantas o patrones climáticos. Bibliotecas llenas de información sobre la historia y cultura local. Centros médicos que proporcionaban tratamiento gratuito a cualquiera que lo necesitara. Pero también notó cosas que parecían extrañas para estaciones de investigación. Equipos de comunicación muy potentes. Áreas de almacenamiento que parecían demasiado grandes para la cantidad de personas que vivían allí, y plataformas de aterrizaje que podían manejar naves mucho más grandes que las pequeñas naves de investigación que solía ver. Cuando preguntaba por estas cosas, los humanos siempre tenían explicaciones razonables. El equipo de comunicación era para enviar datos de investigación de vuelta a la Tierra. Las áreas de almacenamiento contenían suministros de emergencia en caso de desastres. Las grandes plataformas de aterrizaje eran para naves de carga que traían suministros. Todo perfectamente lógico, todo completamente creíble. Pero Keyen 9 empezó a prestar más atención a las naves de carga humanas. Eran naves grandes y desgarbadas que se movían lentamente y transportaban enormes cantidades de suministros a las colonias y estaciones de investigación humanas. Los humanos explicaban que la Tierra estaba muy lejos, por lo que tenían que enviar todo a granel para que los viajes valieran la pena. Razonable, lógico, creíble. Pero un día, Keyen 9 estaba realizando escaneos de rutas de envío para la Comisión de Comercio del Consorcio. Notó algo extraño en los datos. Las naves de carga humanas siempre tomaban rutas ligeramente más largas de lo necesario. Hacían paradas en sistemas vacíos que no tenían nada de valor. Se demoraban en el espacio profundo durante días. Cuando se lo mencionó a Chen, ella sintió pensativamente. El espacio es peligroso, dijo. Nuestras naves llevan suministros de emergencia. Si nos averíamos en un sistema vacío, necesitamos poder sobrevivir hasta que llegue la ayuda. A veces nos detenemos para revisar nuestro equipo o dar descansos a la tripulación. De nuevo, perfectamente razonable. Pero esa noche, a Keyen 9 le costó dormir. No dejaba de pensar en las naves de carga humanas haciendo paradas misteriosas en el espacio vacío, en estaciones de investigación con plataformas de aterrizaje para naves que nunca parecían llegar, en humanos que nunca se sorprendían por nada, sin importar cuán inesperado fuera. En una especie que provenía de un mundo tan peligroso que los había convertido en armas, pero que elegía ser escudos en su lugar. A la mañana siguiente, decidió que estaba siendo paranoico. Los humanos eran amables. Lo habían demostrado una y otra vez. Seguían todas las reglas, respetaban todas las costumbres, ayudaban a cualquiera que lo pidiera. Pero en lo profundo de su mente, una pequeña voz susurró: ¿qué sucede cuando los gigantes amables dejan de ser amables? La reina de la colmena Sash sintió la perturbación en la red de mentes 3 ciclos antes de que la primera nave belnaria apareciera en cualquier escáner. Su especie podía sentir pensamientos agresivos a través de vastas distancias, y la firma mental del imperio cristalino era como ácido vertido sobre nervios expuestos. Los Belnari se habían estado expandiendo durante años, pero siempre hacia el borde galáctico, donde vivían menos especies civilizadas. Preferían objetivos fáciles, colonias de un solo mundo, puestos mineros, estaciones comerciales con defensas mínimas. Sus naves de cristal eran casi indestructibles, y sus comandantes psíquicos podían controlar mentes más débiles desde años luz de distancia.
Sash había intentado advertir al consorcio sobre la creciente amenaza, pero la mayoría de las especies veían a los Velnari como un problema lejano. Atacaban mundos primitivos lejos del centro galáctico. Seguramente no se atreverían a acercarse a los sistemas centrales protegidos donde vivían las grandes civilizaciones. Estaba equivocada. El primer ataque llegó sin previo aviso. La flota de cristal Velnari emergió del hiperespacio sobre el pacífico mundo de Sueño Verde, hogar de los cuidadores del jardín, que cultivaban la mayor parte de la comida de la galaxia. Los cuidadores del jardín no tenían armas, ni escudos, ni forma de defenderse. Enviaron mensajes desesperados pidiendo ayuda. Para cuando llegaron las naves de rescate, la mitad del planeta estaba arrasada. Los Velnari no solo tomaban recursos, tomaban seres vivos y drenaban su energía vital para alimentar su tecnología de cristal. Los supervivientes describieron el horror de sentir su fuerza, sus recuerdos, sus propias almas siendo lentamente arrancadas mientras sus cuerpos permanecían vivos y conscientes. El consorcio celebró sesiones de emergencia. Aprobaron resoluciones condenando los ataques. Impusieron sanciones comerciales que los Velnari ignoraron. Enviaron mensajes diplomáticos enérgicos que el Imperio de Cristal no se molestó en responder. Mientras tanto, los ataques continuaron. Sash sintió cada uno a través de la red de mentes. La gente recolectora que recogía metales raros de los campos de asteroides. Desaparecidos. Los tejedores de canciones cuya música podía curar traumas psicológicos. Desaparecidos. Los guardianes de la memoria que mantenían los registros históricos de docenas de especies. Desaparecidos. Cada vez el patrón era el mismo. Naves de cristal aparecían, superaban cualquier defensa con su tecnología superior y comenzaban el proceso de cosecha. Se llevaban todo lo de valor, recursos, tecnología y, lo más aterrador, seres vivos para alimentar sus máquinas psíquicas. La respuesta humana fue, como de costumbre, medida y diplomática. La embajadora Chen solicitó permiso para enviar naves médicas humanas para ayudar a los supervivientes. Ofreció compartir tecnologías defensivas humanas con los mundos amenazados. Propuso patrullas conjuntas en sistemas vulnerables. Cada sugerencia era razonable, útil y totalmente dentro de los límites de la doctrina terrana. Pero Sash notó algo más. Las naves de carga humanas comenzaron a hacer viajes más frecuentes a las colonias exteriores. Las estaciones de investigación humanas informaron de un aumento de la actividad. Las naves médicas humanas comenzaron a llevar tripulaciones mucho más grandes de lo normal. Cuando se les preguntó, los humanos proporcionaron sus habituales explicaciones razonables. Más naves de carga significaban mejores suministros para los colonos que podrían necesitar evacuar rápidamente. Las estaciones de investigación estudiaban la tecnología Velnari para encontrar soluciones defensivas. Las naves médicas necesitaban tripulaciones más grandes para manejar el creciente número de refugiados heridos. Todo lógico, todo creíble, todo perfectamente en línea con la naturaleza servicial de la humanidad. Pero Sash podía sentir algo más a través de la red de mentes. Los pensamientos humanos tenían una cualidad diferente ahora. Todavía controlados, todavía cuidadosos, pero con una tensión subyacente que no había estado allí antes, como un resorte que se comprime lentamente. Los Velnari también notaron la actividad humana. Comenzaron a probar las defensas humanas con pequeñas incursiones en colonias bajo protección terrana. Cada ataque fue cuidadosamente calculado para causar daño sin desencadenar una respuesta importante. Destruyeron depósitos de suministros, capturaron pequeños grupos de civiles y atacaron estaciones de investigación aisladas. Los humanos respondieron exactamente como su doctrina requería. Enviaron naves de rescate para ayudar a los supervivientes. Aumentaron las patrullas en áreas vulnerables. Ofrecieron compensación por los daños y atención médica para los heridos. Presentaron quejas formales ante el consorcio y solicitaron conversaciones de mediación. Los Velnari interpretaron esta contención como debilidad. Sus incursiones se volvieron más audaces. Sash observó el patrón desarrollarse con creciente alarma. Había estudiado la historia humana durante su primer contacto 50 años atrás. Sabía de lo que eran capaces los humanos cuando dejaban de contenerse. Pero la generación actual de líderes galácticos nunca había visto a los humanos luchar. Solo veían a los gigantes amables que ayudaban con proyectos de construcción y resolvían disputas con palabras amables. La crisis llegó cuando el consorcio finalmente acordó celebrar conversaciones de paz. La embajadora Chen viajó personalmente a la estación neutral en punto armonía para reunirse con los representantes Velnari. Toda la galaxia observaba,
esperando que la diplomacia pudiera finalmente poner fin a la guerra en expansión. Sasha estaba allí como observadora. Sintió las mentes cristalinas de la delegación Belnari como cuchillos raspando su conciencia. Su líder, el alto cosechador Kotvar, apenas reconoció a las otras especies presentes. En su mente, todos eran solo futuros recursos para ser recolectados y procesados. Chen comenzó con la apertura diplomática tradicional. Expresiones de esperanza por la paz, ofertas de beneficio mutuo, solicitudes de entendimiento entre diferentes culturas. Kotvar escuchó durante exactamente 37 segundos antes de interrumpir. «Hablas de paz mientras tu especie se extiende por nuestros terrenos de caza», dijo. Su voz llevaba matices psíquicos que hicieron que varios delegados se retorcieran de dolor. «Tus colonias ocupan mundos que hemos marcado para la cosecha. Tus naves interfieren con nuestras operaciones de recolección. Solo buscamos proteger vidas inocentes», respondió Chen con calma. «Seguramente podemos encontrar una solución que permita a su pueblo expandirse sin dañar a otros». Los rasgos cristalinos de Kotvar se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa. «La vida es un recurso, como los minerales o la energía. La requerimos para potenciar nuestra civilización. Tu concepto de inocente no tiene sentido». «Entonces, ¿qué propone?», preguntó Chen. «Retiren su protección del borde exterior. Permítanos cosechar las especies primitivas de allí. A cambio, no avanzaremos hacia los mundos del núcleo durante 100 ciclos». La oferta provocó ondas de choque entre los delegados reunidos. La mayoría de las especies lo considerarían razonable. Sacrificar las colonias distantes para proteger el centro civilizado. Era duro pero práctico. Shen guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz seguía perfectamente controlada, pero Sa sintió que algo cambiaba en la firma mental de la humana. ¿Y si nos negamos? «Entonces demostraremos por qué la resistencia es fútil», dijo Kotvar. «Hemos identificado un objetivo adecuado para nuestra próxima gran cosecha, una colonia de refugiados llamada Refugio, donde su especie ha reunido los débiles e inútiles de docenas de mundos. Los procesaremos lentamente, transmitiendo el procedimiento para que todos puedan ver el precio de desafiarnos». Sa sintió que la temperatura en la sala parecía bajar. La expresión de Chen no cambió, pero la cualidad de sus pensamientos se transformó drásticamente. La cuidadosa contención que había definido los patrones mentales humanos durante 50 años comenzó a resquebrajarse. «Atacarían a refugiados», dijo Chen. No era una pregunta. Los débiles existen para servir a los fuertes. Ese es el orden natural. Chen se levantó lentamente. No era el ser más alto de la sala, pero de repente parecía elevarse por encima de todos los presentes. «Ya veo», dijo en voz baja. «Entonces, estas conversaciones han concluido». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. En el umbral, se detuvo. «Alto cosechador Kotvar», dijo sin volverse, «acaba de cometer el mayor error en la historia de su especie». A través de la red de mentes, Sa sintió los primeros indicios de algo que pronto aterrorizaría a la galaxia. 50 años de cuidadosa contención humana comenzaban a desmoronarse. Los gigantes amables estaban recordando lo que realmente eran. Y por primera vez desde que comenzó la expansión Belnari, Sa sintió lástima por el Imperio de Cristal. El capitán Mortin llevaba 30 años transportando suministros médicos y creía haber visto todo tipo de desastre que la galaxia podía producir. Brotes de plagas, accidentes mineros, incursiones piratas, desastres naturales. Su bodega de carga había llevado de todo, desde raciones de alimentos de emergencia hasta órganos artificiales para especies cuya biología era completamente diferente a la suya. Pero nada lo había preparado para la colonia Refugio. La señal de socorro llegó a su nave cuando estaba a 3 días de la estación sanadora en Punto Misericordia. Se suponía que Refugio era un lugar seguro, una de las colonias especiales que los humanos habían establecido para refugiados que no podían sobrevivir en mundos normales, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, los supervivientes de especies cuyos mundos de origen habían sido destruidos. 40.000 seres de docenas de razas diferentes, todos viviendo pacíficamente bajo la protección humana. La señal no era una petición de ayuda, era una advertencia para que se mantuviera alejado. Mortin casi se da la vuelta. Su nave era un simple carguero sin armas y con escudos mínimos. Pero la señal mencionaba niños, y Mortin tenía sus propios pequeños en su mundo natal. Cambió el rumbo hacia Refugio. Lo primero que vio al salir del hiperespacio fue la flota Belnari.
40 naves de cristal suspendidas en el espacio como relámpagos congelados, sus cascos facetados reflejando la luz del sol de refugio. Estaban dispuestas en una esfera perfecta alrededor del planeta, haciendo imposible la huida. Los sensores de Mortin mostraron lecturas masivas de energía desde la superficie del planeta. Los Velnari no solo estaban atacando refugio, lo estaban cosechando. Había oído historias sobre la cosecha Velnari, pero verlo le revolvió el estómago. Se habían erigido enormes torres de cristal por toda la colonia. Una energía púrpura fluía entre ellas en corrientes invisibles, y los instrumentos de Mortin detectaron algo que su mente se negaba a creer. Fuerza vital concentrada siendo extraída y almacenada. Los Velnari no solo estaban matando a los refugiados, estaban drenando lentamente su energía vital mientras los mantenían vivos y conscientes. El proceso podía durar días. El sistema de comunicaciones de Mortin captó la transmisión Velnari. El alto cosechador Kotbar apareció en su pantalla, de pie en lo que parecía la plaza principal de la colonia. Detrás de él, Mortin podía ver filas de campos de contención con cientos de seres de diferentes especies. Todos seguían vivos, pero sus cuerpos estaban marchitos y sus ojos vacíos de esperanza. Pueblos de la galaxia, anunció Kotbar, sean testigos del destino de aquellos que se resisten a nuestra expansión. Los humanos prometieron proteger a estas criaturas débiles. ¿Dónde están ahora sus defensores? Como si respondieran a su pregunta, 3 naves salieron del hiperespacio. Mortin casi se rió al verlas. 2 naves humanas que reconoció como naves estándar de apoyo a colonias y un pequeño destructor de escolta contra 40 acorazados Velnari. Era como si estuvieran lanzando piedras a una montaña. Entonces, la capitana Elena Vázquez del UTC Fin de la Misericordia abrió un canal de comunicación para todo el sistema. Este es el último mensaje diplomático de la humanidad, dijo. Su voz era tranquila, casi casual. Liberen a los supervivientes inmediatamente. Ríndanse para ser juzgados o afronten las consecuencias de hacer que los terrícolas de un mundo letal dejen de jugar a ser amables. La respuesta del alto cosechador Kotbar fue ejecutar a 100 prisioneros en una transmisión en vivo. Lo que sucedió a continuación sería recordado por todas las especies de la galaxia durante generaciones. El destructor humano, que no debería haber sido capaz ni de arañar el blindaje de cristal Velnari, disparó un solo proyectil al acorazado enemigo más cercano. No un rayo de energía ni un misil, sino algo que los sensores de Mortin registraron como un simple trozo de metal moviéndose a una velocidad tremenda. La nave Velnari explotó, no dañada, no inutilizada, completamente destruida, esparcida en fragmentos brillantes que se alejaron flotando como nieve mortal. Impacto cinético, explicó la capitana Vázquez por el canal abierto, su voz todavía perfectamente calmada. Equipo estándar de minería de asteroides. Es increíble lo que sucede cuando quitas los limitadores de seguridad e inviertes la polaridad. La flota Velnari reaccionó al instante, volviendo sus armas contra la diminuta fuerza humana. Rayos de cristal que podían derretir los cascos de los acorazados se lanzaron hacia las 3 naves humanas. Los rayos nunca conectaron. Las naves humanas se movían como si estuvieran bailando. No las maniobras lentas y pesadas de combate espacial normal, sino movimientos rápidos y precisos que parecían predecir dónde dispararían los Velnari antes de que lo hicieran. Era como ver hojas arrastradas por el viento, imposibles de fijar o golpear. Interesante, comentó la capitana Vázquez mientras los rayos de muerte de cristal pasaban inofensivamente alrededor de su nave. Sus sistemas de puntería asumen que nos moveremos como otras especies, ajustes grandes y lentos de rumbo y velocidad. Pero nosotros aprendimos el combate espacial en los campos de asteroides alrededor de la Tierra, donde un solo error significa ser aplastado por una roca del tamaño de una ciudad. Tuvimos que volvernos buenos en no estar donde las cosas peligrosas esperaban que estuviéramos. Más naves humanas comenzaron a llegar. Al principio, solo unas pocas, luego docenas, luego cientos. Parecían aparecer del espacio vacío, como si se hubieran estado escondiendo en el vacío entre las estrellas. Mortin revisó sus sensores y se dio cuenta de que eso era exactamente lo que habían estado haciendo. Las naves funcionaban en completo silencio, sin escáneres activos, sin comunicaciones, sin firmas de energía por encima del soporte vital básico. Habían estado a la deriva en el sistema durante horas, quizás días, esperando la señal para atacar. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, demandó Kotbar por el canal de comunicación. Por primera vez, el alto cosechador sonaba menos que perfectamente confiado.
Hemos estado aquí desde que empezaron a amenazar a nuestra gente, respondió la capitana Vázquez. ¿De verdad creían que dejaríamos una colonia de refugiados sin defensa? Hemos estado rastreando su flota desde que dejaron su sistema de origen. Las naves Belnari intentaron reagruparse, formando formaciones defensivas que les habían servido bien en batallas anteriores. Contra cualquier otra especie, su tecnología superior y sus habilidades psíquicas habrían sido abrumadoras. Pero los humanos, resultó, no luchaban como otras especies. Donde la mayoría de las civilizaciones usaban armas de energía y misiles guiados, los humanos lanzaban rocas. Rocas muy rápidas, pero aún así solo trozos de metal y piedra acelerados a velocidades increíbles. El blindaje de cristal Belnari, que desviaba los rayos de energía como la luz en un espejo, no podía detener materia sólida moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Donde la mayoría de las especies dependían de complejas computadoras de puntería y algoritmos predictivos, los humanos parecían disparar por instinto. No calculaban dónde estarían sus enemigos. Simplemente lo sabían. 5.000 millones de años de evolución, explicó la capitana Vázquez mientras sus naves destruían sistemáticamente la flota Belnari. Cada día en la Tierra, algo intentaba matar a nuestros antepasados. Depredadores que podían corrernos, treparnos o nadarnos. Sobrevivimos convirtiéndonos en mejores asesinos que cualquier otra cosa en nuestro mundo. Aprendimos a cazar en manada, a predecir los movimientos de nuestras presas, a no rendirnos nunca una vez que decidíamos que algo debía morir. Lo más aterrador de todo era la calma con la que los humanos permanecían. Otras especies luchaban con ira, miedo o desesperación. Los humanos sonaban como si estuvieran teniendo una conversación casual mientras destruían metódicamente naves que habían conquistado sistemas estelares enteros. Lo curioso de ser amable, continúa capitana Vázquez mientras el último acorazado Belnari se desintegraba bajo una lluvia de proyectiles cinéticos, es que es una elección. Podemos elegir ser amables, pacientes, indulgentes, pero también podemos elegir no serlo. La batalla espacial duró exactamente 18 minutos. Cuando terminó, 40 naves Belnari habían sido reducidas a chatarra, y la flota humana no había perdido ni una sola nave. Pero el verdadero shock llegó cuando los marines humanos comenzaron a aterrizar en la colonia refugio. Mortin observó a través de las cámaras de su nave cómo se movían a través de las fuerzas terrestres Belnari como si ni siquiera estuvieran allí. Los soldados de cristal que habían aterrorizado a la galaxia luchaban con armas de energía y dominación psíquica. Los humanos luchaban con armas de proyectiles que disparaban pequeños trozos de metal muy rápido. Y de alguna manera, los humanos parecían inmunes a los ataques psíquicos. Entrenamiento de resistencia telepática, explicó el sargento Marcus Webb cuando se le preguntó más tarde. Hemos estado practicando técnicas de disciplina mental durante 50 años, por si acaso. Es increíble lo que puedes resistir cuando has criado adolescentes. Para cuando el carguero de Mortin llegó a la colonia refugio, la lucha había terminado. Los equipos médicos humanos ya estaban tratando a los supervivientes, sus manos amables trabajando para deshacer el daño que el proceso de cosecha Belnari había causado. Los refugiados miraban a sus rescatadores con asombro y terror. Estos eran los mismos humanos que habían construido sus escuelas y hospitales, que les habían traído comida y medicinas, que habían jugado con sus hijos y escuchado sus historias. Pero también eran los seres que acababan de destruir una flota enemiga entera en 18 minutos. La capitana Vázquez encontró a Mortin en la plaza principal de la colonia, donde estaba ayudando a descargar suministros médicos. «Gracias por venir», dijo simplemente. Los niños necesitaban esas medicinas. Mortin miró a su alrededor a los soldados humanos que ayudaban cuidadosamente a los refugiados ancianos a llegar a las estaciones médicas. Las mismas manos que acababan de operar armas de increíble destrucción ahora sostenían suavemente a seres que apenas podían caminar. «Pensé que eran pacíficos», dijo. La capitana Vázquez sonrió, y por primera vez desde que comenzó la batalla, su expresión no fue del todo amable. «Somos pacíficos», dijo, «justo hasta que alguien lastima a nuestros niños». El cronista de guerra Tecore había visto 17 conflictos importantes en toda la galaxia y creía entender la naturaleza de la guerra. Los ejércitos chocaban. Las estrategias se desarrollaban durante meses o años. Las victorias se ganaban con tecnología, números o tácticas superiores. Incluso las batallas más decisivas tardaban días en resolverse. La guerra de las 72 horas cambió todo lo que creía saber sobre el combate. Comenzó 3 horas después del rescate de la colonia refugio.
Cuando el mundo del trono Belnari recibió la noticia de que su flota de cosecha había sido completamente destruida, Tecore estaba integrado con los observadores militares del consorcio, monitoreando las comunicaciones entre las principales potencias mientras la galaxia contenía la respiración, esperando la respuesta del Imperio de Cristal. El alto cosechador supremo Baktul, gobernante de los Belnari, envió un mensaje que heló a todas las especies civilizadas. Los insignificantes mamíferos han destruido valiosos recursos. Serán cosechados a cambio. Todas las colonias humanas serán procesadas. Su mundo natal será partido y su núcleo se usará para alimentar nuestras flotas de expansión. La amenaza debería haber sido una bravuconada vacía. El mundo del trono Belnari estaba protegido por miles de naves de cristal, campos de barrera psíquica que podían volver locas a las tripulaciones enemigas desde años luz de distancia, y plataformas de defensa orbital que nunca habían sido violadas en 3.000 años de imperio. Pero 37 minutos después de la declaración de guerra, naves humanas comenzaron a aparecer por todo el espacio Belnari. No llegando, apareciendo como si hubieran estado allí todo el tiempo, ocultas y esperando. Los instrumentos de Tecore detectaron movimientos masivos de flotas en 17 sistemas diferentes simultáneamente. Los cargueros se revelaron como transportes de tropas. Las naves mineras abandonaron sus disfraces y se convirtieron en cruceros pesados. Las naves de investigación científica se transformaron en centros de mando móviles. ¿Cómo? Preguntó Tecore a la capitana Sarah Chen, que había llegado a la estación de observación para coordinar la respuesta del consorcio a la crisis. Nos hemos estado preparando, dijo Chen simplemente. Durante 50 años, hemos estado preparándonos muy silenciosamente para el día en que alguien fuera demasiado lejos. El alcance de la preparación humana era asombroso. Cada nave civil en el espacio humano tenía capacidades militares. Cada estación de investigación era una fortaleza. Cada operación minera era una fábrica de armas. Durante medio siglo, mientras mantenían su fachada pacífica, la humanidad había estado construyendo la fuerza militar más grande y avanzada que la galaxia jamás había visto. Nos han estado mintiendo, acusó el embajador Kriltag del Consejo de Seguridad del Consorcio. No, respondió Chen con calma. Les dijimos que mantendríamos nuestro ejército pequeño y defensivo. Nunca dijimos que no estuviéramos construyendo nada. Simplemente lo construimos con otros nombres. Los Belnari descubrieron cuán extensas eran las preparaciones humanas cuando intentaron atacar la colonia humana de Nueva Ginebra. Los informes de inteligencia decían que era un mundo agrícola con defensas mínimas. La flota de cristal que llegó esperando una cosecha fácil se encontró en cambio con un mundo fortaleza totalmente operativo con sistemas de armas que hacían que su propia tecnología pareciera primitiva. Tecore observó las grabaciones de la batalla con creciente asombro. Los defensores humanos no solo repelieron el ataque, lo capturaron. Las naves Belnari se encontraron rodeadas por campos de fuerza invisibles. Sus tripulaciones fueron transportadas fuera de sus naves y a celdas de contención antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Tecnología de teletransportación, explicó Chen cuando preguntó. La hemos tenido durante 30 años. Es increíble lo que puedes desarrollar cuando realmente te lo propones. Pero la verdadera revelación llegó cuando las fuerzas humanas comenzaron su contraataque contra los sistemas natales Belnari. Tecore había estudiado las defensas del Imperio de Cristal extensamente. Sus mundos estaban protegidos por capas de barreras psíquicas que podían volver locas a las tripulaciones enemigas. Campos de energía que interrumpían los sistemas mecánicos y flotas de naves de cristal que nunca habían perdido un enfrentamiento importante. Las flotas de asalto humanas atravesaron estas defensas como si no estuvieran allí. Entrenamiento de resistencia psíquica, explicó la capitana Chen mientras llegaban informes de marines humanos caminando a través de campos de barrera mental que deberían haberlos reducido a una locura balbuceante. Hemos estado practicando meditación y técnicas de disciplina mental durante décadas, por si acaso. ¿Pero por qué?, preguntó Tecore. Los Belnari no eran una amenaza hace 50 años cuando empezaron a prepararse. La sonrisa de Chen era casi triste. No eran la única especie psíquica en la galaxia. Nos preparamos para cada amenaza posible de cada miembro del consorcio. Esperábamos no tener que usar nada de esto nunca. Las implicaciones de esa declaración golpearon a Tecore como un golpe físico. La humanidad no solo se había estado preparando para luchar contra los Belnari. Se habían estado preparando para luchar contra todos. ¿Tienen planes de guerra contra mi pueblo también?, preguntó en voz baja. Tenemos planes para proteger a su pueblo,
corrigió Chen, junto con todos los demás en la galaxia. Si eso requiere luchar contra ellos o por ellos, depende de sus elecciones. El avance humano a través del espacio Belnari fue diferente a todo en la historia militar. En lugar de enfrentamientos masivos de flotas, las fuerzas humanas simplemente aparecían en lugares clave y tomaban el control. No destruían la infraestructura, la capturaban, junto con registros detallados de cada mundo que el Imperio de Cristal había cosechado, cada especie que habían esclavizado, cada recurso que habían robado. Lo más impactante de todo era cómo luchaban los humanos. Tecore había esperado que usaran su tecnología avanzada para abrumar las defensas Belnari. En cambio, parecían especializarse en volver las fortalezas del enemigo en su contra. Las naves de cristal Belnari se alimentaban de energía vital cosechada. Los equipos de abordaje humanos llevaban dispositivos que podían invertir el flujo, drenando la energía de la nave mientras revitalizaban a los prisioneros supervivientes. Los comandantes psíquicos Belnari usaban la dominación mental para controlar sus fuerzas. Los infiltrados humanos llevaban amortiguadores psiónicos que no solo bloqueaban los ataques psíquicos, sino que los reflejaban hacia su fuente. Las fuerzas terrestres Belnari dependían de armas de energía que podían desintegrar la mayoría de la materia. La armadura humana estaba hecha de carbono comprimido dispuesto en estructuras cristalinas que absorbían y redirigían los ataques de energía. «Los estudiamos», explicó la capitana Chen a un comandante Belnari capturado durante uno de los interrogatorios grabados. «Durante 50 años, estudiamos a cada especie en la galaxia. Aprendimos sus tecnologías, sus tácticas, sus debilidades. Preparamos contramedidas para cada amenaza posible. Pero no los estábamos amenazando hace 50 años», protestó el Belnari. «Estaban conquistando mundos primitivos y esclavizando a sus poblaciones», replicó Chen. «Sabíamos que eventualmente mirarían hacia objetivos más valiosos. Solo queríamos estar listos para cuando lo hicieran». La guerra terminó efectivamente cuando las fuerzas humanas llegaron al mundo del trono Belnari. A Tecore se le concedió permiso para observar el asalto final a través de sensores de largo alcance, y lo que vio desafió toda creencia. El mundo capital del Imperio de Cristal estaba protegido por las defensas más fuertes que jamás habían construido. Campos de barrera psíquica que podían matar mentes desprotegidas desde la órbita. Escudos de energía que podían desviar la producción de una estrella entera. Plataformas de armas que podían partir lunas por la mitad. Un solo marine humano, el sargento Marcus Webb, caminó a través de todo ello. No corrió, no se abrió paso luchando. Caminó, como si estuviera dando un paseo casual por un parque. Las barreras psíquicas que deberían haber destruido su mente apenas parecieron registrarse. Los campos de energía que deberían haber desintegrado su cuerpo simplemente fluyeron alrededor de su armadura. Los sistemas de defensa automatizados que deberían haberlo vaporizado aparentemente no podían fijar su posición. «¿Cómo es esto posible?», preguntó Tecore a la capitana Chen. «Marcus tiene 3 hijos en la Tierra», dijo Chen como si eso lo explicara todo. 2 adolescentes y un niño pequeño. Después de lidiar con ellos todos los días durante 16 años, los trucos mentales alienígenas parecen bastante manejables. Pero Tecore sospechaba que había más que eso. El avance del humano a través de las defensas más peligrosas de la galaxia era demasiado perfecto, demasiado preciso. Era como si supiera exactamente dónde estaba cada trampa, exactamente cómo funcionaba cada sistema, exactamente lo que necesitaba hacer para desactivarlos sin activar sus respaldos. «Han estado aquí antes», se dio cuenta. Chen asintió. «Hemos estado estudiando la tecnología Belnari durante décadas. Esta no es nuestra primera visita a su mundo capital. Es solo la primera vez que venimos abiertamente». La guerra terminó cuando el sargento Webb llegó a la sala del trono Belnari y puso bajo arresto al alto cosechador supremo Bactul. Todo el Imperio de Cristal se rindió 17 minutos después. Pero el verdadero shock llegó después, cuando las fuerzas humanas comenzaron a liberar a los millones de seres que los Belnari habían cosechado durante siglos. Criaturas que se creían extintas, civilizaciones que habían sido borradas de los registros galácticos, especies enteras que habían sido esclavizadas durante generaciones. Los humanos no solo habían derrotado a los Belnari, habían liberado a todos los que el Imperio de Cristal había conquistado. «Esto nunca se trató de conquista», explicó la capitana Chen a los líderes del consorcio reunidos. «Se trató de justicia, de asegurarse de que lo que le sucedió a la colonia refugio no le vuelva a pasar a nadie más». Tecore miró a su alrededor a las fuerzas humanas que ahora controlaban la flota militar más grande de la historia galáctica.
Podrían haber usado su victoria para establecer su propio imperio, para exigir tributo a otras especies, para convertirse en la nueva potencia dominante en la galaxia. En cambio, la estaban usando para curar las heridas que los Velnari habían infligido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La expresión de la capitana Chen era tan amable como lo había sido 50 años atrás cuando la humanidad se unió por primera vez al consorcio. Pero ahora Tekor entendía lo que esa amabilidad realmente significaba. Ahora volvemos a ser pacíficos, dijo, hasta que alguien nos dé una razón para no serlo. La archivista histórica primordial Yolandra había vivido más de 300 años y creía entender el flujo de la historia galáctica. Las civilizaciones surgían y caían en patrones predecibles. Los imperios se expandían hasta que se volvían demasiado grandes para gestionarse, luego colapsaban bajo su propio peso. Las guerras se libraban por recursos, territorio o ideología, y los ganadores escribían los libros de historia. Pero las secuelas de la Guerra de las 72 Horas rompieron todos los patrones que había estudiado. Los humanos habían obtenido la victoria militar más decisiva de la historia registrada. Controlaban la flota más grande jamás reunida, tenían acceso a tecnología que hacía que otras especies parecieran primitivas y habían demostrado que podían derrotar a cualquier enemigo que eligiera luchar contra ellos. Según todos los precedentes históricos, deberían haber usado su victoria para establecer un nuevo imperio galáctico con ellos mismos como la especie gobernante. En cambio, se fueron a casa. «No lo entiendo», le dijo Yolandra a la embajadora Chen durante las negociaciones de posguerra. «Tienen el poder de gobernar la galaxia. ¿Por qué lo están abandonando?» Chen parecía cansada. La amable humana había envejecido visiblemente durante la guerra, y sus ojos tenían una tristeza que no estaba allí antes. «Porque gobernar nunca fue el objetivo», dijo. «No luchamos para conquistar. Luchamos para proteger». Los humanos cumplieron su palabra. 6 meses después de la rendición de los Velnari, las fuerzas militares humanas se habían retirado a sus posiciones de antes de la guerra. Las flotas masivas que habían aparecido de la nada se desvanecieron con el mismo misterio. Las armas avanzadas que habían derrotado al Imperio de Cristal fueron discretamente desmanteladas o reconvertidas para uso civil. Pero todos en la galaxia sabían que las armas podían ser reconstruidas. Las flotas podían reaparecer. Los gigantes amables podían dejar de ser amables de nuevo en cualquier momento que eligieran. Los verdaderos cambios llegaron en el propio consorcio galáctico. El viejo sistema de debates interminables y soluciones de compromiso había fracasado catastróficamente al enfrentarse a la amenaza Velnari. Se necesitaba algo nuevo. Los humanos propusieron lo que llamaron la doctrina de la galaxia protegida. Era simple en concepto. Cualquier especie que atacara poblaciones civiles, esclavizara a otros seres o cometiera genocidios se enfrentaría a una intervención inmediata por parte del nuevo brazo de aplicación del consorcio. Ese brazo de aplicación estaría liderado por humanos. «Se están convirtiendo en la fuerza policial de la galaxia», observó el consejero Vestae del Gremio de Comercio. «Nos estamos convirtiendo en los guardianes de la galaxia», corrigió Chen. «Hay una diferencia. La policía hace cumplir las leyes. Los guardianes protegen a los inocentes». La distinción importaba. Bajo el antiguo sistema, el consorcio había estado paralizado por la burocracia cuando se necesitaba una acción rápida. El nuevo sistema daba al cuerpo de guardianes liderado por humanos la autoridad para actuar primero y explicar después cuando había vidas civiles en juego. La mayoría de las especies apoyaron el nuevo acuerdo con entusiasmo. Habían visto lo que sucedía cuando los humanos dejaban de jugar a ser amables, y preferían con mucho tener ese poder protegiéndolos en lugar de amenazándolos. Unas pocas especies se opusieron, afirmando que el dominio humano era solo otra forma de imperio. Sus protestas tuvieron poco peso después de la revelación de los protocolos terranos. A Yolandra se le había concedido acceso a los archivos humanos clasificados como parte de su investigación histórica, y lo que encontró allí cambió por completo su comprensión de los últimos 50 años. Los humanos no solo se habían estado preparando para la guerra contra los Velnari, habían estado preparando planes de protección detallados para cada especie en la galaxia. Los archivos eran asombrosos en su complejidad. Estrategias defensivas para mundos que nunca habían sido amenazados. Planes de evacuación para especies que vivían en planetas estables y seguros. Protocolos médicos para tratar lesiones que nadie había sufrido jamás. Sistemas de apoyo económico para civilizaciones que podrían colapsar si sus rutas comerciales se interrumpieran. Lo más inquietante de todo eran los archivos marcados como respuesta a amenazas internas.
Estos contenían planes detallados para proteger a los miembros del consorcio de otros miembros del consorcio. Si los clanes guerreros hubieran decidido reanudar sus antiguas incursiones, los humanos estaban listos. Si el sindicato corporativo hubiera intentado establecer la esclavitud económica, los humanos estaban listos. Si alguna especie hubiera elegido la conquista sobre la cooperación, los humanos estaban listos. Nos han estado observando, le dijo Yolandra a Chen después de revisar los archivos. A todos nosotros, durante 50 años. Los hemos estado protegiendo, replicó Chen. Incluso de ustedes mismos, si fuera necesario. Las implicaciones eran aterradoras y reconfortantes al mismo tiempo. La humanidad se había autoproclamado guardiana de la civilización galáctica, pero lo habían estado haciendo en silencio, en secreto, sin el conocimiento ni el consentimiento de nadie. ¿Qué les dio el derecho?, preguntó Yolandra. Chen guardó silencio por un largo momento antes de responder. Somos de un mundo letal, dijo finalmente. Entendemos la violencia de maneras que la mayoría de las especies no. Sabemos lo que sucede cuando los fuertes se aprovechan de los débiles, cuando la cooperación se rompe, cuando la civilización falla. Hizo un gesto hacia la ventana, donde se veían las luces de una docena de naves de diferentes especies en el espacio alrededor de la estación. Mira lo que todos ustedes han construido aquí, dijo. Arte, música, literatura, ciencia, filosofía, especies que deberían ser enemigos naturales trabajando juntas para crear algo hermoso. No podíamos permitir que eso fuera destruido. La doctrina de la galaxia protegida fue adoptada formalmente por una votación de 1.472 a 23, con 156 abstenciones. Los pocos votos en contra provinieron principalmente de especies que habían estado planeando sus propias campañas de expansión y se dieron cuenta de que esos planes ya no eran viables. La verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando los clanes depredadores lanzaron un ataque sorpresa contra el pacífico mundo floral de prados gentiles. Era exactamente el tipo de incursión a la que el viejo consorcio habría tardado meses en responder, si es que respondía. El cuerpo de guardianes humanos llegó 4 horas después de la primera señal de socorro. La batalla duró 6 minutos. Los clanes depredadores se rindieron y se disculparon formalmente por el ataque. Su líder, el jefe de guerra Kratar, hizo una declaración pública que se hizo famosa en toda la galaxia. Pensábamos que los humanos se habían ablandado durante sus años de paz. Estábamos equivocados. No son blandos. Son pacientes. Hay una diferencia. Y es una diferencia que puede matarte. Después de eso, el número de acciones agresivas en toda la galaxia se redujo a casi 0. Los piratas encontraron nuevas carreras. Los señores de la guerra disolvieron sus ejércitos. Especies enteras reformaron sus gobiernos para evitar ser clasificadas como amenazas a la paz galáctica. Pero el cambio más significativo fue en cómo las especies interactuaban entre sí. El viejo sistema de alianzas cuidadosas y pactos de defensa mutua dio paso a algo sin precedentes, una cooperación genuina. Cuando las mentes de la colmena se enfrentaron a una plaga que amenazaba sus mundos coloniales, 17 especies diferentes ofrecieron voluntariamente recursos para ayudar a desarrollar una cura. Cuando la estrella natal de los cantores de cristal comenzó a mostrar signos de inestabilidad, docenas de civilizaciones ofrecieron a ayudar a reubicar a toda su población. Cuando los guardianes de la memoria necesitaron actualizar sus archivos históricos, los mejores ingenieros de la galaxia compitieron por el honor de ayudarlos. No es miedo, dijo la embajadora Chen cuando Yolandra le preguntó sobre el nuevo espíritu de cooperación. Es entendimiento. Todos saben que los protegeremos si son amenazados, pero también saben que los detendremos si amenazan a otros. Es increíble cuánta cooperación se puede lograr cuando todos se sienten seguros. Los cambios fueron más profundos que la política. El arte, la ciencia y la cultura florecieron a medida que especies que nunca habían confiado unas en otras comenzaron a trabajar juntas. Los humanos contribuyeron con sus propias perspectivas únicas, pero también facilitaron las conexiones entre otros. Yolandra observó a diplomáticos humanos mediando cuidadosamente disputas entre especies con biologías incompatibles. Hay ingenieros humanos ayudando a construir proyectos imposibles que requerían tecnologías de docenas de civilizaciones diferentes. Hay soldados humanos montando guardia sobre los tesoros más preciosos de la galaxia, no como conquistadores, sino como protectores. Lo más notable es que los humanos parecían genuinamente felices con su papel. No mostraban signos de querer expandir su influencia o acumular más poder.
Parecían contentos de ser los guardianes de la galaxia, interviniendo solo cuando se necesitaba protección y luego retirándose de nuevo cuando pasaba la crisis. ¿Nunca quieren más?, le preguntó Yolanda a Chen durante una de sus conversaciones. Podrían gobernarlo todo. Hacer que cada especie siga las leyes humanas, adopte las costumbres humanas, hable los idiomas humanos. Chen pareció horrorizada ante la sugerencia. ¿Por qué querríamos eso? La galaxia es hermosa porque es diversa. Cada especie aporta algo único. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esa diversidad pueda seguir floreciendo. Mientras Yolanda compilaba sus registros históricos, se dio cuenta de que el mayor logro de la humanidad no era la victoria militar o el avance tecnológico. Era la creación de algo que nunca antes había existido en la historia galáctica, una civilización verdaderamente estable. Por primera vez en milenios, cada especie en la galaxia podía centrarse en la creación en lugar de la destrucción, en la cooperación en lugar de la competencia, en construir el futuro en lugar de simplemente sobrevivir al presente. La doctrina terrana había evolucionado de un conjunto de limitaciones autoimpuestas a una filosofía para toda la galaxia. La fuerza no era para la conquista, sino para la protección. El poder no era para la dominación, sino para el servicio. La victoria no era sobre los enemigos, sino sobre el miedo y el odio que había mantenido separadas a las civilizaciones durante tanto tiempo. En su informe final, Yolanda escribió: los humanos se llaman a sí mismos terrícolas de un mundo letal, pero se han convertido en portadores de vida. Aprendieron las artes de la guerra en un planeta que intentaba matarlos cada día, pero usan esas habilidades para nutrir la paz. Tienen el poder de destruir cualquier civilización en la galaxia, y usan ese poder para asegurar que ninguna civilización necesite temer la destrucción.